Saludos mi gentes, un día más con ustedes. Estoy muy agradecido por el apoyo que están brindando cada día más en esta plataforma. Gracias de verdad. Para los que no me conocen, mi nombre es Emmanuel Ortega, con más de 28 años probando, desarrollando y diseñando inversores. Ahora les traigo un nuevo tema basado en el video anterior. El video anterior se trató cómo funciona un inversor, la parte más básica del inversor. Te voy a dejar el link en el primer comentario y en la descripción de este video. Bien, ahora vamos a tratar el tema de la corrección de onda. ¿Cuál es la magia que necesita un inversor para que el ruido de los abanicos disminuya en caso de que no sea un inversor de onda semidal? Nosotros tenemos esa parte dominada hace muchos años, 11 años para ser más preciso, y la gran mayoría de los técnicos ignoran cómo funciona y a veces ni siquiera lo utilizan. Y no es justo que en este año 2025 que estamos, todavía tu cliente le esté molestando el ruido de los abanicos. Hay muchos técnicos que utilizan supuestamente un capacitor para mejorar la onda, pero realmente eso no funciona y se lo voy a demostrar. Que no hay forma de mejorar la onda de un inversor utilizando un capacitor en la salida del mismo, aunque los abanicos dejen de sonar o se asuma que se mejoró la onda. El osciloscopio es que habla, se lo voy a demostrar. Bien, como vimos en el video anterior, aquí estamos trabajando con un transformador simétrico, un transformador con una derivación central. En el anterior video explicamos cómo es que funciona realmente un inversor, que es colocando el positivo del transformador y conmutando el negativo de la batería de forma alternada entre las bobinas A y B, colector A, colector B, drenador A o drenador B, como ustedes le quieran llamar. Pero se conmuta desde aquí, positivo fijo, el transistor recibe un pulso, el transistor de una fase de este lado, o el juego de transistores, porque aquí lo estamos representando con un transistor, pero es un juego de transistores, recibe un pulso y se cortocircuitan como si fueran un interruptor, pasando de forma contundente el negativo. Entonces, cuando cumple el tiempo de aproximadamente algo menos de 8 milisegundos, se apaga, quedan sin energía los transistores. Después viene el otro canal y se activa y se cortocircuita este transistor y me le manda un negativo contundente al otro lado y se mantiene alternándose, pero siempre con un punto muerto. Si quieres saber más cómo funciona un inversor desde la parte más básica, te invito a que veas el video anterior. Te dejo el link en la descripción de este video. Entonces, esos pulsos vimos en el otro video que no son simultáneos. Siempre se apaga uno, hay un receso y continúa el otro. Vamos a verlos. Bien, aquí tenemos todo conectado y todo energizado. Vamos a encender la tarjeta. Estamos haciendo una prueba con una tarjeta Celtron Z3. Ahí tenemos la tarjeta encendida y tenemos dos canales en el osciloscopio. Canal 1 y canal 2. El canal 1 equivale a los MOSFET A, al canal A de los MOSFET A. Ese es el trazo amarillo. Y el otro trazo azul equivale al otro canal. Ahí estamos viendo la señal de los gates. Ahí estamos viendo los pulsos que no son exactamente igual, sino cada 8 milisegundos aparece un pulso como lo vimos en el video anterior. Cada 8 milisegundos aparece un pulso. Pero el pulso no necesariamente debe de durar 8 milisegundos. El pulso puede ser más bajito o más ancho, dependiendo de la compensación que tengamos en ese momento. Pero lo que nos provoca problema y ruido en los abanicos es el espacio que hay entre pulso y pulso, ya que por la característica eléctrica de un transformador, cuando lo energizamos y le quitamos la corriente, se retorna un voltaje indeseado, una corriente parásito, un voltaje parásito de forma reactiva que nos refleja una distorsión. Cada vez que se apaga un pulso de eso, se refleja ese rebote.
Entonces, vamos a ver la salida del inversor, cómo es cuando no tiene un sistema de corrección y cuál es el fenómeno del rebote cada vez que un pulso de eso se apaga. Y vamos a ver si se corrige o no con el capacitor. Entonces, vamos a ver. Vamos a coger el osciloscopio y lo vamos a demostrar de dónde está. Y lo vamos a colocar en la salida del inversor. Para eso vamos a utilizar un solo canal del osciloscopio. Vamos a poner, conectamos el osciloscopio en la salida del inversor. Vamos a apagar el canal 2. Ahí tenemos la salida del inversor. Eso son los pulsos de los gates, pero ya después del transformador. Ahora, cada pulso se apaga y dura un espacio muerto y es donde se genera ese fleco que vemos ahí, como decimos aquí en nuestro país, ese pico indeseado. No lo queremos. Queremos que se apague el pulso, se quede todo en cero y vuelva y prenda. Pero ¿qué sucede? Cada vez que se apaga el pulso, de repente viene un voltaje que retorna del transformador como un rebote y genera ese pico. Y por eso es que los abanicos suelen sonar. Por eso es que cuando tenemos también un multímetro de una calidad no muy profesional, la frecuencia mide 180 Hz o 120 Hz, porque es que estamos midiendo también esos picos como parte de la frecuencia. Y lo ideal es eliminarlos. Vamos a ponerle el capacitor a ver si se eliminan. Colocando el capacitor del neutro al tal inversor y observando el osciloscopio, vemos que se nos apaga el inversor. ¿Pero por qué? Por el alto consumo que le estamos aplicando. Eso es un consumo que no debe de ser. El inversor, aunque tenga su corrección de onda, debe de permanecer su consumo bajito. Mira, aquí tenemos 1.5 amperes. Vamos a intentar ver si captamos la onda antes de que se apague. Vamos a subir un chin la fuente para ver si nos aguanta un poco más encendido. Aquí tenemos, miren, el osciloscopio. Vamos a ver si lo captamos. ¿Vieron esa deformidad? Eso no es lo que se quiere. Eso no es ni una onda cuadrada, ni una onda senoidal, ni una onda modificada. Eso es un desastre. Vamos a ver si lo podemos repetir. Ahí está el inversor encendido. Colocamos el transformador. Y ese es el garabato que se pone. Ahora vamos a ver lo que es una verdadera corrección de onda. ¿Y cómo funciona la corrección de onda? Se lo explico. Tenemos el positivo fijo, un transistor me le inyecta un negativo, se apaga ese negativo, se pone en cero y prende el otro negativo. Se apaga, se pone en cero, pero cuando se pone en cero en la transición de negativo a negativo, tenemos dos transistores más que son la corrección de onda, que son los transistores de corrección de onda, que lo dirige un tercer gate de la tarjeta. Tenemos gate 1, gate 2 para los MOSFET de potencia y tenemos un gate de corrección. ¿Qué pasa con ese gate de corrección? ¿Cuándo aparece ese gate de corrección? Ese gate de corrección aparece cuando hay un punto muerto entre la transición. Se apaga este, dura un tiempecito y prende este. En ese tiempecito viene un gate que alimenta dos transistores al mismo tiempo. Para esos transistores, como los transistores MOSFET funcionan como un interruptor, me va a cortocircuitar el transformador. Entonces, si yo cortocircuito el transformador, yo elimino cualquier voltaje que haya. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Un pulso aquí, negativo. Se va el pulso negativo para transicionar al otro colector, pero en ese tiempo muerto hay un cortocircuito en el transformador. Cuando yo vengo a inyectar el otro pulso negativo, ese cortocircuito suelta y me activa el transformador del otro lado. Cada vez que se conmuta, en ese tiempo que va
para el otro colector, me cortocircuita de forma rápida el transformador. Esos transistores no son de potencia, no generan ningún tipo de consumo a las baterías y tampoco ellos tienen que soportar un gran consumo. Sí deben manejar ciertos niveles de voltaje un poco altos, porque aquí tenemos la suma de las dos bobinas. Aquí tenemos 12 más 12, 12 más 12, son 24 voltios. Si el transformador fuera a 24 voltios, tuviéramos 24 más 24, 48 voltios. Entonces, nosotros tenemos la tarjeta de potencia Celtron, que ya viene con el espacio, donde dice corrección, disponible para nosotros colocar los transistores de corrección. O sea, que con esta tarjeta, ustedes tienen este circuito que yo estoy tratando de emular ya de forma totalmente profesional, y también con nuestra tarjeta EconoFácil también cuenta con los transistores de corrección. Bien, ahora vamos a ver en el osciloscopio, cuando entran a funcionar los transistores de corrección, cómo se suprime el pico indeseado. Prendemos el inversor. Aquí tenemos el pico que no deseamos. Voy a quitar un negativo que tenía aterrizando los transistores para que se apaguen. Lo desconecto. Y miren cómo magia se arregla la onda. Esto es suficiente para que el abanico de la casa acelere, deje de estar rezagado y baje el sonido considerable. El que no tenga el presupuesto para un inversor de onda senoidal y se puede ajustar al presupuesto de un inversor de onda corregida, se lo recomiendo al 1000, señores. Le ponemos este negativo para apagar los mofos de corrección y vemos cómo apareció nuevamente el pico. Lo quitamos, el pico se va y el pico vuelve sin generarle ningún consumo extra de corriente. Vamos a ver la fuente. Ningún consumo extra de corriente al inversor. Ahí está con corrección 1.5. Le apagamos la corrección y quedó 1.4. Quitamos la corrección, 1.5 amperes. En los sistemas no eficientes que tienen corrección de onda, cuando la corrección entra a funcionar, hacen un micro cortocircuito demasiado grande y el consumo aumenta de forma no deseada. ¿Para cuándo yo recomiendo el sistema de corrección de onda? Para los equipos que ya están construidos simétricos, se le puede implementar su sistema de corrección de onda. Pero si vamos a hacer un inversor desde cero, podemos hacer a plena confianza los inversores de 1.5, de 1 kilo hacia abajo con su sistema de corrección de onda. Y si lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer. Pero ya mi recomendación personal es que después de un inversor 2 kilos y medio en adelante, ya utilicemos un sistema Puente H. Aquí en Celtron tenemos distintos modelos de base de potencia Puente H para ajustarse a la necesidad que usted quiere. Tenemos 32 MOSFET, 24 y 16 MOSFET. La puede adquirir así, vacía, para ustedes de forma artesanal elaborarla, o en su defecto ya vienen totalmente ensambladas, que solo hay que conectarle la tarjeta en este conector, seleccionar en uno de los jumpers a qué voltaje va a trabajar, si es a 12 voltios o a 24, y conectarle la tarjeta de control Celtron Z3 del conector de la base de potencia. Aquí ya tenemos todo el problema resuelto y ustedes tienen la posibilidad de construir, fabricar un equipo de alta gama con los recursos de Celtron Electronic sin esforzarse mucho y sin gastar el tiempo y los recursos que gastan las grandes industrias para tener el mismo resultado. Aquí la tenemos de 16 MOSFET, 1.5 kilos.
Si es a 24 la podemos utilizar hasta 2 kilos con 16 MOSFET. Bien, mi gente, muchas gracias por llegar hasta aquí, porque sé que este material te va a ser de mucha ayuda y vas a aumentar tu eficiencia como técnico. Cualquier información adicional que tú necesites sobre estos productos o sobre la tecnología como tal de corrección de onda, ya sea con el sistema de nosotros o no, puedes contar con nosotros. Escríbenos a este número de WhatsApp y te registraremos en la lista de técnicos privilegiados que reciben todo este tipo de información a primera mano. Y así puedes contar con nuestra asesoría totalmente personalizada si así lo necesitas. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, déjanos un like, apóyanos para poder ir aumentando la comunidad. Y síguenos en nuestras otras redes sociales como Centrum Electronic. Hasta la próxima.